Decía el obispo y cardenal alemán August Graf: observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a este tercer especial de la cuarta temporada de Café de Levante. Seguimos recordando en este mes de octubre nuestra cuarta temporada que cerramos hace algunas semanas, ¿verdad? Vamos a comenzar recordando la actuación de Rocío Arroyo Reguero, gaditana de nacimiento y licenciada en Derecho. Le seguirá a nuestra amiga Rocío, el magnífico trabajo de Daniel Martínez, chef y alma mater del proyecto Gastronomicum. Y cerraremos en este primer bloque el trabajo y la dedicación que nos puso en nuestro Café de Levante Carmelo García, ex matador de toro y empresario sanluqueño. Pues nada, Rocío, siguiendo un poco al hilo de la presentación, yo te diría que importante es que no nos abandone la creación y la inspiración y las ganas de hacer cosas, ¿verdad? Totalmente, Rafael. Además, yo creo que la creación y la inspiración, en definitiva, son la sal de la vida, son la gasolina, ¿no?, para seguir adelante. Y además yo creo que es lo que caracteriza al ser humano por definición. Si hablas del mundo animal, casi la supervivencia ha ido a base de características físicas, ¿no? Cuando tú hablas del ser humano, el ser humano se ha tenido que enfrentar a muchísimos problemas a base de creatividad. Entonces, es lo que nos define. Y hay quien define también la creatividad como la capacidad de encontrar soluciones inteligentes a los conflictos diarios, que yo creo que es lo que tiene que ver realmente ya no solamente con la vida, sino también con mi propia profesión, ¿no? Y si ya hablas de creación unida a lo que es la inspiración, hablas además de recreación, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos unos lienzos también montados, porque por suerte tenemos bibliotecas repletas de obras importantísimas, tenemos una pintura creativa, tenemos importantes archivos, material gráfico, tenemos de todo para buscar esa inspiración en este siglo XXI e incluso en los siglos anteriores, ¿verdad? Totalmente, claro. Además, yo creo que el ser humano prácticamente se va enfrentando a lo largo de la vida a problemas que se suelen ir repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, necesitas beber de las fuentes anteriores para poder encontrar esas soluciones y para poder seguir avanzando. Entiendo que eres una persona creativa y que necesita la creatividad para todos los días. Claro, es lo que te aporta las ganas de seguir adelante, de avanzar. Hace poco estuve escuchando una entrevista del Loco de la Colina, de Jesús Quintero, a Manolo García. Y Manolo García, que es un gran artista para mí, yo creo que... Sí, para mí también. Para mí yo creo que Manolo García es el que le ha puesto a la banda sonora a mi vida, ¿no? Y Manolo le decía, hay que ser creativo para todo, incluso para lo que no te gusta. Tienes que ser creativo cuando haces un trabajo de creación, pintura, dibujo, escritura, poesía, pero también si eres barrendero, si eres policía, tienes que ser creativo, porque eso es la sal de la vida, como tú bien dices. Exactamente. Mira, yo hace poco escuché una entrevista de una participación de un profesor en un programa de televisión, ¿no?, que hacía referencia a que realmente no tienes que dedicarte o no tienes que hacer exactamente siempre lo que te gusta en cada momento. Tienes que intentar sacar lo positivo de lo que estás haciendo en cada momento, y muchas veces, a base de trabajo, aprendes a extraer esa positividad que te está aportando aquello que en un principio a lo mejor no te llenaba tanto, pero que en el futuro pues vas haciendo tuyo y acabas abrazando. Claro. Rocío, a título personal, ¿qué crees que aporta la mujer, en este caso la mujer abogado, en diferencia de la figura masculina? A ver, yo pienso que nada de lo que pueda aportar la mujer se aporta en perjuicio de lo que pueda aportar un hombre. Es decir, es verdad que existen diferencias, igual que existen diferencias biológicas, ¿no? Pero creo que en cualquier caso la diferencia enriquece. Si tú me estás preguntando a título personal qué es lo que puedo percibir yo que pueda aportar una mujer en distinción a un hombre, yo considero, y creo que es algo que lo apreciamos a nivel cotidiano, ¿no? Los hombres soléis ser mucho más resolutivos que la mujer. O sea, si os plantea un problema y automáticamente estáis pensando en encontrarle una solución. Cuando tienes una conversación con una mujer, a lo mejor tienes la percepción a veces de que nos vamos un poco por las ramas y empezamos a analizar una cuestión con otra, ¿no? Pero eso, bajo mi punto de vista, lejos de ser perjudicial, realmente enriquece, porque en el ámbito del derecho tienes que tener en cuenta muchas cosas, tienes que tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelven los conflictos, ¿no? Entonces, quizá una mujer, por esa capacidad que tiene de empatizar,
¿no? Ese sexto sentido, que a veces es la intuición, que bajo mi punto de vista es más saber contextualizar los problemas, va a saber situarse más en el lugar del otro, saber qué es lo que a lo mejor el contrario te va a plantear, ¿no? Y si tú sumas esa capacidad de encontrar soluciones a los conflictos que tiene el hombre con esa capacidad de contextualizar o de contextualización amplia que tiene la mujer, en definitiva estás avanzando, estás enriqueciendo, ¿no? Y luego hay otro punto que yo creo que podemos apreciar hoy en día, y es que la mujer todavía viene de una situación en la que casi que hemos tenido un poco que pelear por encontrar nuestro sitio, ¿no? Yo creo que hoy en día ya está todo totalmente conseguido, yo al menos en mi trabajo siempre me he sentido perfectamente integrada, pero sí que es verdad que te das cuenta, sobre todo viendo las estadísticas, que la mujer se preocupa mucho por estudiar, se preocupa mucho por mejorar a nivel laboral, ¿no? Incluso por encima del hombre. Si tú te pones a analizar las estadísticas y hablas dentro de lo que es la judicatura, ¿no? la magistratura, hay una franja de edad de los 20 a 50 años donde te encuentras un mayor número de mujeres juezas que de jueces, ¿no? Y en la facultad también lo estamos viendo, hay incluso mayor número de alumnas en determinadas carreras en detrimento del hombre. Por eso yo pienso que lo que puede aportar eso en el mundo del derecho quizás sea esas ganas de trabajar, de mostrar lo que uno tiene dentro, que no es en absoluto en detrimento del hombre, ¿no? Y yo me gustaría como profesional, ¿cómo podríamos unir esas dos partes, psicología y abogacía? Bien, sí, realmente como tú dices, la psicología está totalmente relacionada con el derecho, en la medida en que ambas realmente son ciencias que estudian el comportamiento. El derecho regula el comportamiento, prevé consecuencias a determinados comportamientos, y la psicología realmente lo que hace es el trabajo de campo, es decir, efectuar análisis sobre el comportamiento humano. Y tanta influencia tiene la psicología en el derecho que muchas veces, claro, necesitamos informes técnicos de profesionales. Cuando tú hablas del derecho material, del derecho penal, donde la intencionalidad juega un papel muy importante a la hora de poder regular las penas, ¿no? Cuando hablas del derecho de familia, cuando hablas incluso del derecho penitenciario, donde además necesitas informes técnicos para poder catalogar a los internos en determinados módulos, para ver si pueden acceder o no a determinados permisos para la propia organización del centro penitenciario, necesitas echar mano de los profesionales propiamente en psicología y en psiquiatría, y hacer uso de esos informes técnicos que no son muy útiles. Pero, por otro lado, y también hilándolo un poco con lo que me acabas de plantear hace un momento, en cuanto a que cuanto más amplio sea el espectro en el que tú te mueves, ¿no?, de conocimiento, mejor te vas a desenvolver. Realmente la psicología es esencial también para poder ejercer tu propio trabajo. Ten en cuenta que cuando te entra un cliente en el despacho, es un cliente que viene con un problema, con un conflicto que quiere que le solucione, ¿no? Y viene con una necesidad de contarte historias que a lo mejor desde un punto de vista técnico, jurídico, lo que tú le puedas aportar no va a tener tanta trascendencia, o sí, digamos, a efectos de darle una solución a ese problema, pero de otra manera también le tienes que transmitir serenidad, le tienes que transmitir confianza, y tienes que saber escuchar y saber de dónde viene ese conflicto para poderlo defender adecuadamente. Y luego también son muy necesarias las técnicas psicológicas, sobre todo desde el punto de vista de la psicología cognitiva, a la hora de plantear un interrogatorio de parte en un juicio, a la hora de plantearle preguntas a un testigo. Aguantar una presión. Exactamente. Hay muchas personas que se dedican a la abogacía y tienen grandes problemas de timidez, ¿no? Y ten en cuenta que nuestro trabajo funciona a través de la palabra. Tienes que hablar en público, te están grabando, tienes que convencer a un juez, tienes que transmitir tranquilidad, ¿no? Y tienes que conocer todas esas técnicas psicológicas para poder salir adelante. Siguiendo, Dani, siguiendo con lo que comentas, no solo de tu evolución personal, sino a nivel profesional, ¿cómo ha evolucionado la cocina en España en estos últimos 20 años? Ha evolucionado mucho, pero además también hay que tener un poco de cuidado, porque el otro día lo hablaba, bueno, el otro día no, ya hace tiempo, con dos amigos míos muy buenos, Vicente Fernández y Pepe Monforte, que es un crítico gastronómico de aquí, de la provincia de Cádiz, que también en esto de la gastronomía hay mucho humo. Entonces, claro, todo el mundo no puede ser Ferran Adrià, todo el mundo no puede ser el más vanguardista, todo el mundo no puede ser 3 estrellas Michelin, todo el mundo... Alguien tiene que haber que haga una cola de toro, una tortilla de camarones. Entonces parece que la cocina, además de que se ha puesto de moda porque es cool,
y se vende por todo lo que se vende en la tele, que es una historia que no es la realidad de la gastronomía, y lo sacrificado que es ese cocinero. Pues sí, ahora a mí me ve todo el mundo de profesor en la tele, ahora con 40 años, pero con 20 y poco, ferias, rocío, chiringuito, friendo pescado, haciendo montaditos, y loco perdido corriendo 14 horas diarias. Claro. Trabajando y aprendiendo para con el tiempo poder seguir evolucionando, pero es imposible que un chaval con 20 años que acaba de salir de un grado medio de cocina de año y medio, no, yo es que soy chef. Espera, chaval. Espera. Pero sí es verdad que ha cambiado mucho. Esta es la parte negativa. La parte positiva, bueno, porque los cocineros tenemos otras vertientes a las que dedicarnos, pues muestra un botón, o sea, no tengo restaurante, me dedico a la formación, salgo en la tele, las redes sociales han cambiado muchísimo todo este mundo, y para mí hay un precursor de todo esto. Ferradria, todo el mundo lo tiene, wow, el mejor cocinero del mundo, ha salido a la revista Time. Espérate. Para mí, mi opinión personal, es que Ferradria, sí, es el cocinero, no sé si el mejor, pero el más relevante de la historia. Porque para mí lo más importante que ha hecho Ferradria no es ser el mejor cocinero del mundo, ni inventar las espumas, ni los aires, no. Es dignificar el oficio de cocinero. Hasta que llegó Ferradria y pegó un puñetazo en la mesa, ningún cocinero había salido en la portada de la New York Times, ni ningún cocinero salía en la tele. Bueno, Guiñano ha empezado a hacer cositas. Pero con esos programas más clásicos quizás, ¿no? Eso es. Ni salían revistas, ni se le hacían reportajes a los cocineros. Entonces, él, para mí, lo más importante que ha hecho Ferradria es dignificar el oficio de cocinero, porque cuando yo empecé, mis padres no querían que yo fuera cocinero. O sea, el que era cocinero, era camarero, es que el pobrecito no vale para estudiar, se ha metido de cocinero. Era un oficio de segunda categoría. Era como, para el que no quiere estudiar, camarero o cocinero. Y hoy en día se les da el valor que tiene. Claro. O sea, ser cocinero no deja de ser cocinero. No va a llevar gente a Marte, ¿vale? Bueno, pero sí es un trabajo muy digno. Dignificas muy la profesión, incluso se adapta a los nuevos tiempos que van sucediendo, exactamente esas nuevas tecnologías, y eso evidentemente es un producto muy vendible y a la vista lo estamos viendo. Todavía sin tocar esos programas que hemos hablado antes fuera de cámaras, que vamos a tocar ahora un poco más adelante, pero sí es verdad que se ha dignificado. Incluso lo que hablamos antes un poco, ante un cocinero, un buen cocinero, con estar entre las cuatro paredes de su cocina y estar cocinando y hacerlo bien, punto, pelota. Gestionar bien su equipo humano, gestionar bien sus mermas, su higiene alimentaria, sus cámaras, y gestionar bien su negocio, y ya está. Hoy en día, un cocinero, además de hacer todo eso, tiene que tener un poco de actitudes comunicativas, tiene que saber hablar, como tú decías bien, tiene que saber expresarse, tiene que tener un poquito de saber estar, claro. Tiene que saber de redes sociales, de nuevas tecnologías, sí, tiene que saber de imagen. Yo creo que, bueno, algún retorno puede tener, ¿no? Quizás gente que se acerca quizás a la gastronomía o a otros tipos de restaurantes de los que puede estar acostumbrado, buscando quizás ese mimetismo, ¿no?, con lo que está viendo en televisión. Imagino que también puede tener esa parte más positiva, ¿no? Sí, claro, hay cosas que venden que sí es verdad, ¿vale? Que los platos, los productos, las nuevas tecnologías, hay parte de verdad. Pero claro, lo que pasa es que lo que enseñan es casi el 90% lo bonito, lo malo no. Entonces, claro, cuando llegas al sitio y te encuentras lo bonito, pero también lo malo que no te han encontrado, y te pegas así con lo malo, claro, los chavales dicen, esto no es lo que yo creía. Que el bombo de la basura cuando se abre huele. Entonces, no es que lo que cuenten los programas es mentira, es verdad el 90%, pero es que cuentan nada más que lo bonito. Lo malo no lo cuentan. De que no te sale, de que se quema, de que te corta, de que corre, de que te toca un jefe de cocina que es muy exigente, que está todo el día, que son 14 horas, de que aunque estudies cocina a lo mejor no terminas trabajando en el sitio que te gustaría. O sea, estudiar cocina no es sinónimo de llegar a ser David Muñoz, porque David Muñoz ha llegado a hacer lo que es por talento, por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, por suerte, por un montón de compendio de cosas que todo el mundo no puede llegar, y que muchas veces todo el mundo no quiere ese tipo de vida, porque estos cocineros de primer nivel, ninguno tiene vida privada, ¿eh? Ninguno va a un concierto con un amigo, ni va al cine, ni se va a cenar un sábado por la noche con la novia o con la mujer. Entonces también es un nivel de sacrificio muy potente. Bueno, yo también creo que tener esas cuotas tan grandes de pantallas, y al final hay un momento que yo, por ejemplo, con Alberto Chicote o con este hombre de Dani,
el chef, ¿no? ¿Cómo se llama? David, perdón. David Muñoz. David Muñoz. El de la cresta, como dice todo el mundo. Bueno, yo me imagino que sí, que habrá una parte muy bonita, pero que quizás después dependes de una cadena, dependes de un dinero, depende de cómo funciona el programa o no funciona, y eso sí puede repercutir a tu profesionalidad fuera de la televisión. Claro, claro que sí. O sea, el que se expone en televisión, para lo bueno y para lo malo, eso de lo que hago también, claro. Te expones también a que también te quita privacidad de la calle, que todo el mundo te conoce y sabe quién eres, y no puedes ir a lo mejor lo tranquilo que te gustaría, o que la gente te pare por la calle y te pregunte, o que si el programa sale mal y no tiene audiencia, porque por ejemplo hay un programa, para mí, de los mejores que hay, que no es un reality, que es el de Ángel León, que es de aquí del puerto de Cádiz, que se llama El Chef del Mar, lo ponen en la primera, pero Dios, se lo ponen a las 2 de la mañana. ¿Quién va a ver o sea, un programa de ese tipo, con lo que vale una producción de ese nivel, con lo que ese hombre se ha gastado y ha puesto de gana y de trabajo en hacer ese programa, y que se lo pongan a las 2 de la mañana, es lo que tú dices, te funde también personalmente y profesionalmente. Sí. Bueno, Daniel, antes cuando estuvimos hablando de la televisión y de esos programas, no vamos a volver a tocar el tema, pero sí todavía hay un inciso que me gustaría que me aclarases, porque tú piensas que está todo, quitando toda esa parafernalia televisiva y quedándonos simplemente con el proyecto de la cocina en televisión de toda la vida, sí. ¿Se le puede dar una vuelta de tuerca o es un producto quizás un poco anquilosado y un poquito parado en el tiempo? No, sí, se le puede dar una vuelta de tuerca, y se le puede dar una vuelta de tuerca a que vaya a más reality o a que vaya un poquito más enfocado a culturizar al público, porque yo pienso que los programas de cocina, porque lo que yo hago es una mini masterclass como el show cooking de cocina que dura 20 minutos. Intento de acercar la cocina a la gente, no de alejarla. Claro. Y cuento trucos, cómo hacer. Entonces, el tema de los reality venden mucho el llegar a ser el número uno y llegar a ser famoso. Claro, eso también tiene un arma de doble filo. ¿Quién se acuerda quién ganó el primer Masterchef? ¿Y quién quedó segundo? ¿Y quién quedó tercero? Entonces es una historia muy volátil. Entonces yo pienso que los programas habría que darle una vuelta de tuerca, porque claro, al final que la televisión es una empresa y tiene que ganar dinero, pero se le podría dar una vuelta de tuerca intentando de hacerlo un poquito más formativo y menos espectáculo, y que formaran a los espectadores y que le enseñara cosas como lo del vino de Jerez, o a alimentarse un poquito mejor, o a consumir productos de kilómetro cero, que no tiene por qué coger tú una lata de pimiento del piquillo o una lata de espárragos o de champiñones y que ponga producto originario de Perú. ¿Qué pasa? Que no hay aquí pimiento del piquillo, que no hay aquí tomate de Túnez. Aquí no hay tomate y los de aquí se están tirando. Sobre todo en la coqueta plaza de Sanlúcar, porque es una plaza de tercera. Sí. Pero tiene una belleza, es magnífica, es un coso muy atractivo, muy bonito, y creo que guarda una arquitectura magnífica y que se está conservado al dedillo y al milímetro, ¿verdad? Hombre, la Plaza de Toros de Sanlúcar siempre ha tenido un encanto muy especial, ¿no? Siempre ha presumido ella de ser, la verdad que es una joya, ¿no? Y bueno, y ahora para la feria, pues ya precisamente mañana mismo ya empezamos con todos los años en feria, la preparamos, le cambiamos todas las maderas que están malas, pintamos todo lo que es el callejón, todos los tendidos. La ponéis guapa, ¿no? La ponemos preciosa, ¿no? Entonces va a lucir una belleza especial en la feria, ¿no? Como todos los años. Carmelo, yo he vivido desde pequeño, desde mi infancia, ¿no? Yo tengo recuerdos, ¿no? Evidentemente, ya no eres solamente mi invitado hoy de Café de Levante, eres mi familiar mío. Eres mi tío, evidentemente, y yo tengo gratos recuerdos, ¿no? de mi niñez, ¿no? de mi niñez al lado tuya, ¿no? Y para mí era importante tocar el tema ya no solo de la corrida que tenemos el domingo y evidentemente de tu trabajo, ¿no? Desde tu posición de empresario, ¿no? Y desde tu posición de sanluqueño, sino también echamos un poco la vista atrás y recordamos todos esos momentos que hemos vivido. De mí eso era algo que me gustaría haber tratado y que hoy, por supuesto, lo estamos tratando. ¿Cómo fue, Carmelo, decirle a una familia, decirle en este caso a tus padres, que son mis abuelos, que un niño con 13 años quiere ser torero y que se va, y que lo deja todo, y que deja su familia, y que deja sus estudios, y que deja su vida?
Eso ahora resulta un poco chocante, ¿no? ¿Cómo fue esos momentos y cómo los recuerdas? Hombre, la verdad que es curioso, hombre, y sobre todo estas cosas te das cuenta más cuando uno tiene hijos, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo yo lo veía una cosa no normal, pero no le daba la importancia que tienes cuando tú tienes hijos, ¿no? Desde fuera sí, la gente sí lo ve, claro. Yo tengo una niña con 12 años y si a mí me dice el año que viene que se va, como yo lo hice, con 13 años, pues en este caso yo me fui a Castellón con 13 años, con una familia que prácticamente no conocíamos y a mí mañana me dice mi hija que se va, pues la verdad que a mí me da un yuyu, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando uno tiene una ilusión como yo tenía de querer ser torero, pues todas las barreras había que saltarlas, ¿no? Y la verdad es que, hombre, orgulloso de que mis padres me apoyaran en mi ilusión que tenía yo pues desde mucho antes, desde más niño. Y bueno, yo quería ser torero y cambié todo por querer ser torero, ¿no? Y ahora me siento muy orgulloso. Muy orgulloso. Hay una anécdota simpática que bueno, la habíamos oído, ¿no?, en el ámbito familiar. Decía, bueno, Carmelo con 12 años lo echaban de la Plaza de Toros porque evidentemente se colaba y quería estar en ese ambiente taurino y en ese ambiente de la tauromaquia, y te echaban y te decían los porteros y las autoridades permitentes que te fueras. Y hay una anécdota simpática cuando tú le gritas a uno de ellos que algún día saldrás por la puerta grande de aquella Plaza de Toros, con 12 años. Yo me imagino, Carmelo, que cuando hilas todos esos recuerdos y formas ese puzzle que puede ser tu juventud y tu infancia, a la gente de hoy día es una manera de decirle, oye, los sueños se cumplen y este es mi sueño y yo lo he cumplido, ¿no crees? Es cierto, porque es verdad que mucho personal que está en la plaza, que está trabajando ahora conmigo, no los que no que me echaban, sino que era otros tiempos y no es como ahora, ¿no? Ahora la plaza está abierta con más libertad que antes, pero yo recuerdo que para entrar en la Plaza de Toros, cuando yo era un niño, cuando entrenaba a Ojeda, cuando entrenaba limeño, marismeño, eso era todo un poco muy tabú y ahí eso no podía, a ver, todo muy hermético. Y yo me recuerdo que a mí yo entraba y me sentaba en el estribo y me echaban, niños, aquí no, salte para afuera, que aquí no pueden entrar los niños. ¿Sabes? Y hombre, y ahora a mí me llena mucha satisfacción de ser empresario de esta plaza, ¿no? Pues, hombre, como todo el mundo sabe, yo nací en El Pino, mi infancia la he pasado dentro de la Plaza de Toros jugando y hombre, yo tengo, digo a boca llena siempre, que yo la Plaza de Toros de Sanlúcar, yo soy empresario, pero dentro de mi interior no lo tengo como un negocio puro y duro de que mi empresa tiene que funcionar de Sanlúcar. Yo hago aquí cosas que la gente no sabe ni cómo lo hace, no lo hago, y yo aquí no miro el tema económico, ¿me entiendes? La Plaza de Toros de Sanlúcar para mí es mucho más que el tema económico, claro, y que el tema... No, guarda un vínculo ya no solo particular tuyo, sino también de tu familia y, claro, y de tus padres, ¿no? Mis abuelos, que le mando un beso enorme a los dos. Esta plaza, ¿sabes? Para mí es una cosa más sentimental que casi que tema económico. Claro. ¿No? Me sirve mucho como escaparate para otras plazas, ¿no? Pero aquí no es lo que yo más miro, el tema económico de Sanlúcar. ¿Cómo fue esa partida, Carmelo? ¿Cómo recuerdas cómo llegó ese momento de emanciparte totalmente de tus lazos con Sanlúcar y bueno, a hacerte un hombre fuera de aquí? Bueno, está claro que yo ya son muchos años los que llevo en mi profesión. Todo el mundo no tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Yo, tanto antes cuando toreaba como ahora como empresario, a mí, por ejemplo, mi trabajo de empresario para mí no es un trabajo. Yo me lo paso muy bien. A mí no me cuesta trabajo de hacer lo que hago, porque es mi hobby, entre comillas, ¿me entiendes? Es mi hobby, es mi trabajo. Claro, eso es un privilegio, ¿eh? Sí, eso en el siglo XXI, donde la gente tiene que mudarse y tiene que viajar para cualquier trabajo, eso es un privilegio. Yo no me canso. Yo por ejemplo, yo he estado, ahora que hemos hecho la corrida de Andújar, y he estado un mes en Andújar viviendo, y yo no, para nada, yo estaba feliz, ¿no? Otras personas que tienen que estar un mes fuera de su casa, como yo he estado, pues... Hombre, ya de menos tu familia es lógico, pero a mí en ningún momento me ha costado trabajo, y porque como me gusta tanto lo que hago y lo disfruto tanto,
no. Y también, Carmelo, imagino porque al estar tan vinculado con la plaza de Sanlúcar, que se ha convertido evidentemente en tu profesión y en tu manera de ganarte la vida, también es verdad que sigues en contacto con tus viejas amistades, con los viejos amigos que cuando pequeños también visitaban esa plaza de toros o bien para entrenar, o bien para jugar un partido de fútbol, o bien para el sentimiento taurino que os unía a todos, ¿verdad? Sigues teniendo ese vínculo con esas amistades, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo aficionados de toda la vida, yo recuerdo aficionados de niños, ¿no? Y ellos siguen yendo a los toros y son súper fieles, y hoy, por ejemplo, que ha sido el primer día de venta de taquilla, los primeros que van a retirar sus entradas, que a mí me encanta, son la gente mayor, y son los que están esperando que llegue el día de ir a recoger su entrada, y falta un mes todavía para la corrida, y sin embargo ellos van con un ritual a recoger su entrada. Carmelo, ¿cómo fueron esos comienzos en Castellón? Bueno, pues yo la verdad es que de ese periodo lo tengo con mucho agrado, ¿no? Porque digamos era cuando tú, digamos, te sueltan al campo. Yo estaba que no había viajado a ningún sitio. Hombre, que con 13 años es que eras un niño. Yo prácticamente no había salido de Sanlúcar, ¿no? Y de pronto me encuentro solo en una ciudad lejana de mi casa, con una familia encantadora que me cogió en su casa, y yo vivía con ellos, y bueno, y la verdad es que me dieron todo. Los 4 años que estuve viviendo en su casa, pues me trataron como un niño más de su familia. ¿Y qué recuerdos tienes de esa primera novillada? Porque eso es como, bueno... Eso sí que la verdad es que... Ese es el debut, sí. De verdad. Sí, la verdad es que tengo muchas fotografías, tengo en casa puesta, porque el primer paseillo, yo por ejemplo, el traje que llevaba era un traje emprestado, que me estaba las mangas por aquí, para saludar a la gente tenía que hacer yo así, sacarme las mangas. No, eso es cierto, ¿eh? Y me lo prestaron, y era 5 tallas más que yo, pero no había otro, y el que me puse, y parecía un payaso. Y tengo fotografías en casa, la verdad que cuando las veo hasta me río, porque digo, pobrecito de mí, cómo salí yo la primera vez. Pero tú no crees que eso guarda sí, a mí me encanta ver eso guarda una esencia del comienzo, ¿verdad? Sí, Cuánta gente igual que tú, incluso peores, claro, se han tirado al mundo del toro, y eso yo creo que es algo bonito, ¿verdad? Y ahora lo recuerdas y... Es curioso porque yo ese día, ya te digo, la primera vez que me apoderaron me habían visto toreando una vez con una becerra. Entonces, claro, la primera tampoco van a coger y el tirón bueno, pues yo toreé la primera novillada, y a la semana siguiente tenía yo un equipo de torear perfecto, trajes nuevos, todo nuevo, espada, muleta, capote, tenía de todo. Pero claro, la primera vez, hasta que no me vieron, que parecía que ellos creían que podía ser torero, claro. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos recordando en este especial, en esta tercera parte de nuestra 4ª temporada, nuestros amigos e invitados. Y para cerrar el bloque, estaremos en este caso con Antonio Ramos, redactor de Cadena SER en Jerez de la Frontera. Le seguirá a nuestro amigo Antonio, doña Lilian Dalman, presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia de Sanlúcar de Barrameda, y cerraremos con Daniel y David Escobar, alma mater del proyecto Ageduca. Sé que eres ese puntal importante de esa crónica social, de esa Sanlúcar de los finales de los 70, de los 80, de los 90. Y yo quisiera comenzar evidentemente con esos comienzos, ¿no?, de esa radio tan popular y tan querida
para los que somos amantes de la comunicación y que se estableció en Sanlúcar sobre los años 86, 85, 86 como con Cadena SER. Háblanos un poquito de cómo fueron aquellos comienzos, Antonio. Pues Rafael, si me permites, diré que los comienzos realmente fueron 2 años antes, o incluso si me apuras 3. Resulta de que empiezan a funcionar las emisoras de radio de frecuencia modulada de forma libre, de forma, como se decía entonces, pirata, y empiezan a funcionar radios emitiendo simplemente música, Me informo de dónde están esas radios, de quién las lleva y tal, porque a mí el gusanillo de la comunicación siempre me gustó, a pesar de que yo estaba en esos momentos estudiando Derecho, pero me informo de que, bueno, está a punto de dar el gobierno andaluz una serie de emisoras de frecuencia modulada, al tiempo que ya están funcionando de forma precipitada, o sea, de forma anticipada, otras emisoras de forma libre. Participo de ellas, pero no pierdo la oportunidad de acercarme a las personas que están llevando a cabo los procedimientos, las solicitudes de tener una emisora oficial, porque yo pensaba que esa emisora oficial podía ser, bueno, el sueño de mi vida, en la que me gustaba para vivir de ella, pero que también al mismo tiempo disfrutar haciendo mi trabajo. Y eso, gracias a Dios, puedo decir que lo he conseguido. Primero en esas radios musicales, donde yo presentaba música sudamericana, música de jazz, música, digamos, un poco alternativa a lo que era la canción de los 40 principales, que también había compañeros que las hacían en otros horarios. Y a partir de ahí, pues surgió el tema de hacer también un informativo que completara la programación musical que ya teníamos. Entonces comienzo haciendo informativos con temas de tipo nacional, porque claro, de forma espontánea, la comunicación informativa nace viendo cómo se producen informaciones en otras emisoras que ya estaban funcionando. Pero en un momento dado llega el momento de, o sea, llega la hora de poner en marcha una emisora oficial en Sanlúcar. Es el director de Radio Jerez, de la cadena SER, quien recibe la licencia, y entro en contacto con él y me dice que en el plazo de 1 año se va a poner en marcha en Sanlúcar de Barrameda Radio Sanlúcar. Que me prepare, pero que tengo que ir allí a hacer como una especie de meritoriaje, y me incorporo a la redacción de Radio Jerez con Joaquín López Sáez, que ahora está en COPE. En ese momento se estaba llevando un programa muy importante que era Hora 14, ¿no? Que sigue todavía. Que sigue todavía, o sea, estamos hablando de uno de los clásicos legendarios, sí, evidentemente. Y en ese Hora 14 entro yo, primero me dicen, bueno, vas a hacer una prueba para ver si sale y te llamamos para la semana que viene. Entonces estuve toda la mañana redactando, y cuando llegó la hora de Hora 14, que son las 2:15, digo, bueno, pues adiós. Dice, no, adiós no, ahora lo vas a tener que leer. Y mañana tendrás que venir. Y, o sea, que ya no fue aquello de decirte, ya te llamaremos. Y la verdad es que para mí fue la mejor noticia. En los años en los que nace la democracia a nivel nacional y por supuesto aquí a nivel local, bueno, pues yo todavía no estoy incorporado a la radio, porque estamos hablando del 79 y la radio oficialmente, informativamente hablando, nace en el 86, aquí en Sanlúcar. Y ya entonces es la última etapa de José Luis Medina La Pieza como alcalde. Un alcalde que yo recuerdo muchas veces, y no hace poco en esta misma casa se emitió un fragmento de la entrevista que le pude hacer a la duquesa de Medina Sidonia, sí, sobre la cesión del Auditorio de la Merced, que era el antiguo convento, la antigua iglesia, propiedad de los Medina Sidonia, de los duques, que ella tenía verdadero empeño en que fuese para un ayuntamiento de izquierdas, y que su objetivo fuera la cultura. Y además en el decreto de cesión, en el contrato de cesión, viene que tiene que ser para la cultura del pueblo de Sanlúcar de Barrameda su uso, y no para otro. Entonces, claro, ya ella en ese momento estaba marcando las directrices de los motivos y de las condiciones en las que ella entregaba la merced. Y esa digamos,
ese documento sonoro, lo mismo que otros muchos, pues no solamente los tengo en la mente, sino que también los conservo. La verdad que recuerdos de la radio, pero también en el mundo de las letras has vivido esa época de finales de los 70, de los 80, bueno, Manuel Barbadillo, Antonio Barbadillo, Domínguez Lobato, García, bueno, el señor Ambrosi, Manuel Miller, gente del mundo de las letras de aquella época que me imagino que recordarás y que también ilustraron la Sanlúcar gráfica y la Sanlúcar historiadora de aquella época. Fueron pilares básicos, eso sí que fueron pilares básicos de la cultura de una época en la que había una intensa actividad en el Ateneo de la Plaza de Cabildo. Era el Ateneo, ahora tiene su actividad y además hay que reconocerle el mérito que está teniendo ahora, porque no deja de tener actividad, y además cada vez más incesante. Pero aquella época especialmente yo la recuerdo con aquella sede tan vistosa en ese lugar tan céntrico de la Plaza del Cabildo, y donde había sesiones maratonianas de conferencias, de presentaciones de libros, y allí nos daban las tantas y escuchábamos el reloj de la Plaza de Cabildo, que entonces era el ayuntamiento, escuchábamos el reloj al mismo tiempo que se estaba hablando, porque ya, sobre todo en esta época y en verano, la ventana de fuera, la puerta se abría, la ventana también, y entraba el poco aire de esos calores de julio y agosto. Y luego, sobre todo, eso, que había que estar allí, porque es que te encantaba escuchar a los que tú has citado, tanto a Ambrosi como a Barbadillo. Bueno, ya en mi etapa, sobre todo Antonio Barbadillo, Toto Barbadillo, que fue el que estuvo más profusamente en la época en la que yo... Porque no solo son, lo que te quería decir antes, que no solo son personalidades conocidas o famosas las que has podido entrevistar y has guardado en tu memoria y le has dado la oportunidad al sanluqueño de poder oír sus inquietudes y sus trabajos, sino también de esas fiestas populares de nuestra Sanlúcar de entonces. No sé, tengo apuntadas, por ejemplo, las fiestas del Carmen, las fiestas de Bajo de Guía, la velada de la Pastora, las fiestas del Guadalquivir. Imagino que también eso habrán ocupado parte de tu trabajo y de tus recuerdos. Hombre, las veladas de la Pastora las recuerdo yo como ciudadano, maravillosas, porque además el último año que se celebra la velada de la Pastora tengo una anécdota, y es que por poco no me mato en uno de los cachivaches de la feria, que empezó a andar cuando yo todavía tenía solamente medio cuerpo dentro. ¡Hala! Esa experiencia no la olvido, pues además lo pasé mal, tuvieron que parar los motores, bueno, fue una odisea. Y fue el último, y lo recuerdo además porque fue el último año de la feria en Capuchinos. Ya al año siguiente venía el estreno de la Feria en la Calzada, que tanto está dando que hablar últimamente la Feria en la Calzada. En ese momento se estaba esperando que la feria cambiara de Capuchino a la Calzada como agua de mayo. Con esa primera portada de las botellas de manzanilla a cada lado. Exacto, así era. Y luego la fiesta, en algunas he participado intensamente, como en la exaltación al río Guadalquivir, que incluso llegué a dar el pregón del año 2005. Ajá. Después de haberlo hecho el admirado Luis de la Rosa, que fue también un promotor mío y una persona que me animó mucho a meterme en este mundillo. Tomás Díaz Prieto también lo hizo magistralmente bien. Y Eduardo Domínguez Lobato, el padre, sí, fue para mí un pilar básico en ese evento de Sanlúcar de la exaltación al río, porque él tenía muy claro el objetivo que tenía esa celebración, y tenía siempre esa cosa de que Sanlúcar, que abrazaba, o sea, ese río tan grande que abrazaba toda Andalucía, debería haber servido también para que Sanlúcar se hubiese abierto de esa manera a toda Andalucía, y que la proyección de Sanlúcar durante esa semana hubiese sido mayor, ¿no? Claro. Su hijo, por cierto, fue el último que lo dio. En el castillo de Santiago, que ya se cambió de sitio la celebración en los últimos años, y el castillo de Santiago unió la historia de la literatura con la historia de los monumentos. ¿Qué ha significado para ti o qué significa en tu vida levantarte todos los días rodeado de uno de los mejores archivos de Europa? Pues mira, te voy a ser muy sincera, ¿no? Porque al principio de cuando llegué aquí, pues para mí era, pues, se convirtió en algo que era mi vida. Era construir algo
sobre todo alrededor de ese acervo cultural, ¿no? Que fue la creación de la fundación y tal. Hoy, para mí, es un problema. Hoy es un problema, hay una gran responsabilidad. Claro. Siempre ha sido una responsabilidad, pero ahora más que nunca, desde que no está Isabel, yo la voy a llamar Isabel, no la voy a llamar Duquesa Medina Sidonia, que todos aquí la conocen por la duquesita. Es una gran responsabilidad y a veces... Cuesta, ¿verdad? A veces dan ganas de salir corriendo. Claro. Esa es la verdad. Eso desde el punto de vista práctico. Evidentemente desde el punto de vista cultural, que duda cabe que ha sido una gran oportunidad en mi vida. El archivo también ha cambiado mi vida, ¿no? Claro. Lo que aprendes en esos documentos, que ves pasar vidas humanas, historias, aprendes que nada es para toda la vida, que todo es efímero y que hay mucha mentira. Dependiendo de quién la escriba, ¿verdad? Sobre todo en la política. Claro, claro que sí. Bueno, Lilian, tengo entendido, en el año 82 fue cuando se pone el proyecto de el archivo de Casa Medina Sidonia. No, Isabel cuando llega del exilio es cuando ella enseguida contacta a través del abogado, de sus abogados, para hacer una fundación cultural. Es verdad que en ese momento pues las cosas, todavía no había una ley de fundaciones bien regulada. Entonces, bueno, ella está en ese momento todavía catalogando. De hecho, cuando yo llegué, pues era ya al final de la catalogación. Yo ayudé en algo, pero vamos, ya la mayor parte ya estaba hecha. Y sería en el año 90 cuando se hace la fundación. ¿Cómo recuerdas ese trabajo de catalogación, en este caso de doña Isabel? Yo recuerdo un despacho lleno de papeles, una montaña, y una señora que está detrás de una mesa totalmente embuida sobre montañas y montañas de legajos y de papel y anotando y escribiendo. La verdad que bueno, que son recuerdos, ¿no?, que han marcado evidentemente tu trabajo y tu existencia en San Lucas. Y cuando yo dije, ¿esto qué es, por Dios? Bueno, es un palacio, y ya no solo un palacio, sino un archivo abierto de par en par a la ciudadanía de Sanlúcar, que creo que es un auténtico, un auténtico privilegio. Yo creo que en este caso también podríamos decir que se cumple verdaderamente el sueño, ¿no?, de doña Isabel y esa carta, ¿no? Por supuesto. De hecho, el archivo ya se abrió al público cuando ella todavía lo estaba catalogando. O sea, yo he conocido investigadores que vinieron pues en los años antes de irse a ir al exilio, porque en los años 60 es cuando se trae el archivo aquí, vamos, la mayor parte, porque había una parte que sí que se quedó en Sanlúcar. Y eran historiadores americanos que mantuvimos la relación pues hasta hace muy poco, que fallecieron. Y ya en el año 76, cuando ella vuelve a abrir el archivo, pero ya de una manera regular, con un horario regular, es cuando yo llego y bueno, y le ayudo en su labor. En el año 1955, la duquesa Medina Sidonia fue declarada heredera universal de su padre, el difunto duque Medina Sidonia, tomó posesión de esta casa y que se hallaba en total estado de abandono y ruina. Se encontró con un archivo que estaba ubicado en las partes bajas, parte de este archivo en muy malas condiciones, en unas habitaciones húmedas, y la otra mitad estaba en Madrid, en un guardamueble. Bueno, en vista del acontecimiento, pues se dedicó en primer lugar a recopilar toda esa documentación y a juntarla. Para ello pues fue necesario arreglar primero unas habitaciones, que son las que ahora están aquí, detrás mío. Porque Lilian, la figura de la duquesa, doña Isabel, ¿cómo la catalogaríamos políticamente y socialmente? ¿Cómo se podría vincular su imagen? Porque evidentemente resulta raro, ¿no?, que viniendo quizás de una casa con un abolengo y un estal, al final termina siendo una mujer totalmente social ante las miserias, en este caso, de los más desfavorecidos, ¿no? A eso ese nombre, ¿verdad?, tan singular, ¿no? La conociste de primera mano. ¿Cómo la valorarías en ese aspecto? Isabel era una mujer ilustrada, fundamentalmente. O sea, cuando... Que era lo más importante. Que era lo más importante. Yo cuando dicen, es que Isabel era de derecha, no sé, que era comunista, pues yo... Claro. Era una libre pensadora.
Eso para empezar. Y luego ese aspecto social de ayudar al desfavorecido, eso se lo imbuyó su madre, Carmen Maura. Carmen Maura tuvo una gran ascendencia sobre Isabel. Y eso yo creo que le hizo ver y reconocer, pues sobre todo en Sanlúcar, una época pues, de mucha miseria. Y ella siempre lo tenía muy claro, que los que más tenían que ayudar. Era algo que nació de ella innatamente. Lamentablemente es una figura un poco conocida, o sea, se le aplican tantos tópicos que yo a veces cuando leo lo que se escribe sobre ella digo, pero ¿esta persona quién es? Es que no tiene nada que ver con Isabel. Bueno, podemos encontrar todo tipo de biografías. Hace poco se publicaba y noticias que salen en El Mundo, en El País y tal. Esas, vamos, prefiero no meterme en esto, claro, porque tendría que rebatir todo. Claro, evidentemente. Y la verdad no tengo vida para tanto. Algún día se escribirá su biografía, pero con documentos. Claro. Y se sabrá quién realmente fue Isabel. Porque en esa época franquista, donde ella sí le cuesta la cárcel, le cuesta el exilio, ella, bueno, es algo que hoy día todavía parece que está bastante desconocido, a falta quizás de esa biografía que cumpla todos esos puntos, pero ¿por qué ese malentendido con el régimen? ¿Cómo llega ella al exilio después o a la cárcel? Claro, ella en los años 60 toma parte de las primeras manifestaciones que hay aquí en Sanlúcar. Por la clase trabajadora. Sí, pues, exactamente. De hecho, ese posicionamiento político y social le costó la custodia de sus hijos, porque precisamente en el pleito de separación y de la custodia, una de las cosas, gente, no voy a darnos nombres porque viven todavía los familiares y bueno, tampoco voy a remover, pero en esos pleitos, en ese famoso pleito, pues una de las cosas que dicen de Isabel es que es una persona asocial. Y le pregunta al juez a esta dama de alta alcurnia que por qué es asocial. Dice, porque no se trata con la gente de su clase. O sea, eso para empezar. Entonces, pero Isabel, bueno, lo tuvo muy claro desde muy joven, que ella tenía que estar al lado de la gente más necesitada. Y no lo hacía por una pose, no. Tampoco esperaba ninguna recompensa, ni muchísimo menos. Y luego, el otro momento clave fue cuando la bomba de Palomares. Entonces ella por casualidad está en Almería y la gente, sabiendo que era la marquesa de los Vélez, pues se acerca a ella y le cuenta la historia, y le cuenta por lo que está pasando, ¿no? Que los americanos no se quieren hacer cargo, que las autoridades españolas tratan de tapar ese tema. Entonces ella en esa época tenía mucha relación con la prensa extranjera, y lo que hace es contactar con esa prensa extranjera y lanzar la noticia. Y a partir de ese momento sale la noticia de la bomba de Palomares a nivel internacional. Y es cuando ella adquiere ahí el protagonismo, porque son la gente de Palomares quien la encargan a efectuar las negociaciones con los americanos y con el régimen de aquel momento, que era Franco. Entonces hay unas cartas y unos informes a Franco maravillosos en el archivo, maravillosos. Y le contesta también Franco, vamos, el gabinete de Franco. Entonces, eso le cuesta una pena de cárcel. Y luego también están las novelas que publicó, que también la huelga, por ejemplo, por la huelga le piden pues 10 años de cárcel, y es cuando ella se va al exilio. Muchas veces dicen, no, es que ella se marchó al exilio. No, es que se tuvo que ir al exilio. Se tuvo que ir al exilio. Además, nadie se marcha al exilio por gusto. David, imagino que al igual que tu hermano, el ajedrez ha formado y sigue siendo una pieza nunca más importante en tu vida, una mezcla de educación y aprendizaje diario, ¿verdad? ¿Qué te aporta y por qué el ajedrez? Bueno, el ajedrez aporta al tema educativo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, primero, antes de empezar con este tema, me gustaría un inciso sobre que estoy muy orgulloso de que un hermano te supere, que esto es una cosa que para mí es muy importante, ¿no? Es un miedo que tienen muchos los profesores, que los alumnos te ganen. Pues yo estoy muy orgulloso de que uno de tus hermanos te gane, para mí es un orgullo. Y volviendo al tema del ajedrez educativo, el ajedrez, que tiene tantas variantes, tantas posibilidades educativas, con las matemáticas, con la lengua, con el inglés, con el razonamiento, y sobre todo te enseña una cosa muy interesante, que
vivir en un mundo cambiante, que cada pieza que mueva, el contrario mueve y el mundo cambia, la partida cambia. Y hay que acostumbrarse a tomar decisiones como emprendedor y a vivir en un mundo cambiante, que siempre va a ser, y eso es muy importante en el tema educativo, que el sistema va a ir cambiando. Y sobre todo, yo creo que es muy importante ya no solo, sino poner en alza, ¿no?, este clásico, ¿verdad? Porque, como tú dices, es una manera de hacer pensar a los más pequeños, empezar a pensar a los más pequeños y, por supuesto, guardar este juego tan clásico y familiar como es el ajedrez, y nunca mejor dicho si lo llevamos a una manera educativa. Nosotros decimos que el proyecto nuestro enseña a pensar, que es una de las cosas muy importantes, y enseña un poco a razonar por qué, y enseñarle mucho, esa es la parte básica del proyecto. Hablamos como de una filosofía práctica, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, antes de que sigamos ahondando en vuestra formación, tenemos sobre la mesa, Dani, si esto es algo nuevo, que es el proyecto Ajeduca. Es el proyecto en el que habéis estado trabajando y volcando todos vuestros esfuerzos, Daniel y David. Coméntanos un poquito qué es Ajeduca y qué es lo que tenemos actualmente encima de la mesa. Ajeduca, como se puede ver prácticamente, yo creo que lo se ve perfectamente en la tele, es ajedrez y educación. Los colores fundamentales son el blanco y el verde, como se ve que vamos vestidos. Y es un proyecto global de ajedrez y educación. Así que intentamos que los niños con nuestro material enseñen a tomar decisiones, aprendan a jugar ajedrez. Primero que aprendan a jugar ajedrez, por supuesto, ¿no? Eso es lo primero y fundamental, ¿no? Pero que sea extrapolable a la vida. Entonces le enseñamos, como ha dicho mi hermano, a razonar, a pensar, a tomar decisiones, que es muy importante, y también mejoramos sus capacidades cognitivas, como la memoria, el cálculo, la atención, todo este tipo de cosas que le viene fantásticamente a los chicos en el día de hoy para todas las asignaturas. Yo ya llevo 15 años, como tú sabes, en el Colegio del Aldao del Altillo School de aquí de Jerez de la Frontera, y el proyecto va tan bien que siempre hacemos evaluación de las notas que yo considero que el chico tiene que tener ajedrez, y mis compañeros en matemáticas, en idiomas, en lengua, y pretenden son las mismas. Es decir, que realmente está demostrado que el ajedrez es una asignatura curricular que funciona muy bien y está ayudando incluso a los que tienen capacidades muy buenas, lo está mejorando, y a los que tienen capacidades un poquito más dificultosas, le está ayudando lúdicamente y jugando a mejorar sus capacidades cognitivas, que es lo que queremos al fin y al cabo. Y por último, educación. Para nosotros es fundamental, el ajedrez es un juego muy respetuoso en el que hay que saludar al principio de la partida, eso lo hacen todos. Al final de la partida ya no lo hacen tanto. ¿Por qué? Porque tú me ganas a mí, la verdad es que no me gusta mucho darte la mano, pero poco a poco yo asumiendo de que hay que darse la mano y reconocer tus propios errores. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un deporte de equipos? Que yo no tengo nada en contra de fútbol ni baloncesto, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos, te puedes excusar, es que mi compañero perdió la pelota, es que un portero no la paró, pero en el ajedrez la responsabilidad es una y exclusivamente tuya. Bueno, y sobre todo también cuando hablamos de un deporte que quizás la forma física no importa para nada, ¿verdad, David? Sino estamos hablando donde aquí es tu intelecto, es tu inteligencia, y en este caso es la psicología y la filosofía con la que tú te puedes poner delante de un tablero. Claro, esto es muy importante, el tema educativo, aprender patrones, aprender formas de jugar y sobre todo aprender a resolver problemas con una regla puesta de antemano, para que podamos todos, antes de resolver los problemas, con estas reglas. Y el tema educativo pues, es la base del proyecto, y el ajedrez te ayuda en todo. Sobre todo, dos cosas muy importantes que se aprende con este método y con el ajedrez: atención y concentración. Si tú eres capaz de atender y concentrarte en cualquier materia, cuando el profesor explica, cuando tú estás estudiando, eres capaz de aumentar tus capacidades. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Del que vuestros padres, bueno, en este caso tu padre fue también uno de los fundadores. Háblanos un poquito de cómo ha ido evolucionando el Club Chamat en Sanlúcar y cómo se encuentra exactamente en este mismo punto del 2017. Vale. Bueno, te voy a contar el principio y al final que te cuente que es el presidente de ahora mismo, ¿no? Para mí el Club Chamat fue un sitio muy bonito, no solamente a nivel ajedrecístico, por supuesto. Mi padre fue el fundador y yo fui de los primeros que empezamos a ir a campeonatos, a subir de categoría del club y a ir compitiendo por toda Andalucía, por todo Cádiz, ¿no? Intentando que el club fuera subiendo de categoría, igual que existen otros deportes, también existe deporte. Pero para mí esa parte fue muy bonita y muy gratificante, ¿no? Ganamos muchos trofeos, los premios siempre gratifican, ¿no? Pero a mí lo más gratificante fue la cantidad de amigos que son los mejores de mi vida, siguen siéndolo, que conocí en ese club, y la gran amistad que tenemos todos los que pertenecemos a ese club, y sigo perteneciendo. Y a nivel competitivo conseguimos muchas cosas, pero a nivel personal conseguimos más todavía. Y a nivel cómo está el club ahora mismo, que te lo cuente Dani, que es el presidente actualmente.
Bueno, la verdad es que la he contado muy bien, porque el club nació en 1965, en septiembre del 85, y la verdad es que nació porque se hacía el Open Internacional de Ajedrez de Sanlúcar, y bueno, se unieron varias personas, entre mi padre Daniel León y Félix Palma, como comentaba antes, y se creó el club. Y después, una de las cosas más importantes que yo tuvieron claro fue que el ajedrez tenía que hacer para los chicos jóvenes. Entonces ellos montaron escuelas. Y ahí fue mi hermano con, digamos, la zona que nosotros vivíamos, otras zonas, y ahí fue donde yo me metí. Ahí empezamos a dar clases. Y entonces se jugó el año 87 el más Karpov Kasparov en Sevilla, y en ese torneo pues hizo como que en España fuera el boom del ajedrez en España. Que hay que recordar, que parece increíble, pero la última partida de Karpov Kasparov, partida número 24, la vieron 12 millones de personas. Es verdad que había pocas cadenas, estaba la televisión española y poco más, pero 12 millones de personas entre 4 o 5 horas se viendo el ajedrez. ¿Cómo está el club a día de hoy? Bueno, pues yo creo que estamos en el momento mejor de la historia. Hemos conseguido ser campeón de Andalucía de ajedrez de división de honor, que prácticamente eso fue también un sueño a nivel competitivo de clubes. Tenemos 4 escuelas municipales, que tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Sanlúcar, que nos dan 4 escuelas de ajedrez, y tenemos unos 50-60 niños que van semanalmente al ajedrez. Tenemos un grupo de adultos, de clase de adultos, tenemos un club de ajedrez que está ahora mismo en el Estadio del Picacho, en la parte, digamos, de arriba. Hay una zona de 100 metros para dar nuestro ajedrez fantástico, la verdad es que es muy bonito y agradable la clase. Y bueno, la verdad es que no sé qué decirte más, es que estamos en el momento álgido del hecho del ajedrez en Sanlúcar y del club. Sí, está ahí. Estamos hablando de que podríamos decir que el ajedrez podría volverse puede ser el deporte de moda, ¿no? Podría volver a convertirse en un deporte de moda. Aunque yo creo que a nivel nacional, campeonatos televisados y tal, ¿lo tenemos? Televisado como el fútbol, no, pero está internet. Nosotros somos el único deporte, como dice un montón de gente, que es el único deporte que podemos jugar con cualquier persona del mundo. Claro. Yo puedo ahora sacar el móvil y hay montones de aplicaciones, Chess24, en fin, Chess, hay montones, ¿no? Montones, no voy a nombrar. Y que puedes jugar con cualquier persona del mundo. O sea, ahora mismo tú sacas, te pones a jugar y te metes una bolsa y empiezas a jugar ajedrez con cualquier persona del mundo. Eso, para dar clases, para retransmitir las partidas. Se está retransmitiendo las partidas de alto nivel, los campeonatos mundiales de ajedrez, los campeonatos de cualquier tipo ya se está retransmitiendo por internet. De verdad que lo sigue increíblemente, increíble el número de personas. Claro. El mundial de Carlsen, que ha sido el último que se jugó en Nueva York, durante un momento se cayó la retransmisión porque había 37 millones de personas viendo en ese momento la partida. Es que no podía el servidor aguantar tanta gente viendo las partidas. Claro. Entonces tuvieron que dividir por zona y cada uno su zona para que te pudieras repetir las partidas correctamente. David, que tenemos encima de nuestra mesita, cógelo si puedes, algo que yo creo que forma parte de vuestra vida, forma parte de vuestra trayectoria. Es el ajedrez con el que habéis aprendido a jugar. Es un ajedrez para personas ciegas. Vuestro padre era ciego. Bueno, es ciego, perdón. Y bueno, explícanos también un poquito. Bueno, este tablero lo guardo con mucho cariño, porque aquí empezó todo. No solamente Ajeduca, sino todo nuestra pasión por este deporte empezó aquí. Nuestro padre era ciego y nos enseñaba con este tablero, que es un tablero un poquito especial, pequeñito, donde las piezas tienen un pequeño enganche, ¿no? Para que no se caigan cuando lo toca la persona ciega. Y entonces él nos enseñó a jugar ahí. Desde pequeño empezamos a jugar. Y luego otra cosa que hacíamos, jugar partidas ciegas, sin tablero. Sin ver el tablero, pues mueves el caballo aquí, el otro caballo. Y entonces ahí aprendimos nosotros a jugar. Y entonces, claro, pues tenemos una gran pasión y lo tenemos guardado con mucho cariño. Ya está un poco pobre viejo. No, pero está currado. Está currado. Además, ten en cuenta que es el original, ¿eh? Es el original, donde aprendimos. Este tablero puede tener, pues... Que aprendí yo cuando tenía 3 o 4 años. Sí, estamos hablando de 75, 76, el tablero de ajedrez, que estamos hablando de una reliquia, además que lo guardamos en oro de paño, no lo sacamos prácticamente nunca, y bueno, hoy lo hemos podido sacar. Que es un tablero que ya no es la belleza del tablero ni mucho menos de las piezas, sino ya es el valor sentimental, ¿no? Yo creo que la imagen es muy bonita porque tenemos abajo los libros de Ajeduca, que es lo más nuevo, lo más palpitante, ¿no? de este año, y tenemos encima lo que ha sido las raíces, ¿verdad? Además que tiene aquí el típico, tiene un puntito aquí para diferenciar el blanco del negro. Claro. Y además que a mí me hizo gracia porque yo solo jugaba en ese tablero de ajedrez, que aprendí mi hermano primero, después aprendí yo, porque yo soy 3 o 4 años más pequeño que mi hermano. Y claro, cuando yo fui al club, el club está los tableros oficiales, ese tablero oficial. Y yo dije, pero bueno, pues ¿dónde está aquí los agujeritos, no? No sé cuánto. Y bueno, me hacía mucha gracia, ¿no? Y con esto, amigos de Café de Levante, cerramos este tercer especial de la 4ª temporada de Café de Levante. Que sean muy felices y tengan muy buenas noches.